¿Alguna vez has creído que Dios no es tan bueno como dicen? ¿O que en verdad si estuviera tan cerca y te amara tanto, tu vida dolería muchísimo menos? Pues yo también, pero te cuento un secretito, eso es mentira. En la Biblia Dios nos muestra la historia de Jacob y Esaú, dos hermanos que se habían herido muchísimo mutuamente. Para darte contexto, esto fue lo que pasó. Primero llega Esaú, muy cansado del campo y con muchísima hambre, así como cuando llegas a tu casa después de estudiar o trabajar y llegas solo con ganas de comer un plato de comida riquísima y caliente. Así. Justo vio a su hermano Jacob preparando un guiso, así que le pidió algo de comer. Pero Jacob, sabiendo que Esaú gozaba de ciertos derechos o beneficios dados por Dios por ser el hijo mayor, decidió aprovecharse de la debilidad de su hermano y pedirle que a cambio de un plato de comida le cediera sus derechos como primogénito de la familia. Y Esaú aceptó. Ahora, veamos 2 puntos primero. Número 1. Esaú despreció sus derechos como hijo mayor por un plato de comida, a pesar de lo importante que eran. Pero también, número 2, la maldad y el engaño del corazón de Jacob se hizo visible ante la primera oportunidad de traicionar a su hermano. Para que quede claro, los derechos que Jacob había logrado prácticamente robar de Esaú no eran cualquier cosa. Literalmente, amigos, esa bendición trataba de que quien estuviera bajo esa unción o esa cobertura iba a ser el líder de la familia, tanto espiritual como socialmente, cuando su padre muriera. Asimismo, el primogénito gozaba del derecho y la bendición de recibir el doble de porción de la herencia que su padre les iba a dejar a sus hijos. Lo que significa que si, por ejemplo, eran 3 hijos, la herencia se dividía entre 4. 2 porciones iban para el primer hijo y las 2 restantes, pues una para cada hijo que quedaba. Y por último, pero de verdad, para nada menos importante, Esaú perdió el derecho a formar parte de la línea de bendición de Dios por la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham, a quien Dios le había prometido hacer de él una gran nación y bendecir en él todas las familias de la tierra. Y lo dice en su palabra, Génesis 12 del 2 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes se traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. No sé ustedes, pero yo leo esto y digo, Esaú, ¿qué hiciste? Porque si se dan cuenta, Esaú literalmente cambió algo eterno, precioso, maravilloso, por algo que no solo es material, sino que es momentáneo y es una necesidad que claramente, si hubiera sabido reconocer el peso de la bendición que ya era suya, pues hubiera sabido también reconocer que su necesidad momentánea iba a ser cubierta por la primera necesidad que estaba siendo cubierta ya con esta bendición y promesa, que es eternidad, bendición, provisión, todo lo que Dios quería e iba a darle a Esaú. No sé ustedes, pero creo que también, a pesar de saber que pues no estuvo bien, ¿no?, esta postura del corazón como de desprecio, desvalorización de lo que Dios quería darle a Esaú, pues me identifico con él porque creo que muchos de nosotros también a veces cambiamos lo eterno por lo momentáneo. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque verdaderamente no estamos viendo el peso de nuestras decisiones y también el gran valor de lo que ya tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nosotros. Y aquí va mi primera pregunta para ustedes. ¿Ven aquí verdaderamente el peso de las decisiones que tomamos para nuestras propias vidas? Y con esto, ¿qué te quiero mostrar? Como te dije, vamos a ver 3 puntos. Y en primer lugar está la gracia de Dios. Luego de este engaño, la traición de Jacob continuó, pero esta vez con ayuda de su madre, para que su padre declarara bendición sobre él por encima, en vez de declararla sobre Esaú. Así que Jacob se llevó su bendición, sus derechos, y Esaú se quedó sin nada, porque al haberle dado Isaac, el padre de los 2 hermanos, su bendición a Jacob en vez de a Esaú, esa decisión, esa acción, ese hecho, ya era irrevocable e imposible
pretender quitarle la bendición a Jacob y devolvérsela a Esaú. Fue un verdadero trago amargo para Esaú vivir todo esto, pero se consolaba con la idea de que después de morir su padre, él mismo mataría a su hermano Jacob. Su madre se enteró, así que advirtió a Jacob para que huyera. Así que Jacob comenzó a huir, hasta que todo cambió. Y aquí viene lo más emocionante de esta historia. ¿Qué hizo Dios aquí? Pero antes de responder a esto, quiero dejarte con una pregunta. Si tú hubieras sido Dios en este lugar, en esta situación, y claramente te tocara emitir un juicio para saber qué iba a pasar con ambos hermanos por sus acciones, ¿qué harías tú entre Jacob y Esaú? Yo lo pensé y con honestidad te digo que, número uno, me hubiera abrumado y confundido con tantas aristas y posibilidades de decisión y también con tantas aristas del mismo problema y situaciones que qué motivación fue la de Jacob, la de Esaú, que por qué hizo tal, que, o sea, demasiado que contemplar para una sola decisión, demasiado que contemplar como para emitir un juicio justo, para nada simple, ¿eh? Para nada simple. Y en segundo lugar, lo más lógico y probable es que hubiera creído que lo más justo e irreprochable era dejar a Esaú sin bendición por despreciar lo que le di y a Jacob sin protección por mentir y por traicionar a su hermano. Pero gracias a Dios, yo no soy Dios y tú tampoco, como para tener tanto el derecho como el poder de emitir un juicio hacia otros, y mucho menos con convicción y total autoridad para hacerlo. No soy la única, ¿verdad? O sea, creo que no soy la única que ve como justo a primera vista, a primera instancia, que cuando alguien hace algo malo, pues lo correcto o lo lógico fuera castigar a Jacob y a Esaú por lo que hicieron, ¿verdad? ¿Acaso no es lo que usualmente se ve o hacemos o creemos todos en algún momento de nuestras vidas al ver que alguien hizo algo malo? ¿O jamás has pensado en algún momento de tu vida que lo lógico cuando alguien hace algo malo es que pague o que enfrente las consecuencias? Solo digo, no es muy común todavía ver que lo que abunda en las noticias es gracia y perdón, pero ¿tiene eso algo que ver con Dios? ¿O verdaderamente solo con la calidad de nuestros corazones? No sin más te recuerdo que muchas de las personas que gritaban Hosana, que significa alaben al Señor, cuando Jesús curó a Lázaro y literalmente lo revivió, lo sacó de la muerte, salió caminando de su tumba y todo el mundo lo declaraba ya como el Mesías. Muchas de las personas que lo alababan fueron las mismas que gritaban crucifícalo. Pero ¿qué hizo Jesús a diferencia de ellos en la cruz? ¿Qué hace Jesús a diferencia de nosotros? Ahora, ¿qué hizo Dios con Esaú y Jacob? Así como en la cruz, Jesús solo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solo eso en la cruz, aceptó voluntariamente vivir toda la experiencia de la crucifixión, la humillación, el maltrato, en el camino hasta la cruz y en la misma cruz. Y durante su vida aceptó voluntariamente vivir esa humillación, ese maltrato, esa crucifixión, solo para salvarnos, solo para salvarte a ti y liberarte del pecado y de todas las consecuencias que eso implica, desde el dolor hasta lo que podemos generar al equivocarnos así. Con Esaú y Jacob no fue diferente, así que te contaré lo que hizo Dios. Primero, permitió que Jacob disfrutara de la bendición que le había dado su padre y cumplió la promesa que le había dado a Abraham, incluso a pesar de todas las circunstancias que había orquestado el pecado en la vida de Jacob y de Esaú. Esto le dijo Dios a Jacob en un sueño, mientras huía de su hermano Esaú. Génesis 28, del 12 al 15. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo,
y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Este sueño lo tuvo Jacob en un lugar que se llama Betel y significa casa de Dios. ¿Qué más hizo Dios? Génesis 31. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán, su tío, se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo: Jacob. Y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Para esto, contexto. Como dice en Génesis 28:18, a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Por eso Dios le dice esto. Ahora, espero que estén viendo, así como yo cuando estaba escribiendo el mensaje del Señor, qué bueno es Dios. O sea, la verdad sería lógico, ¿no? Como lo vimos antes, que hecho esto, pues este es el resultado, enfréntalo y fin, ¿no? Pero no fue eso lo que hizo Dios. Seguimos. Dios guió a Jacob incluso en medio de todo su desierto, su pecado, sus circunstancias, incluso en medio de enfrentar las consecuencias de su engaño, que era huir continuamente y estar fuera de casa, porque su hermano Esaú pues tenía la intención de matarlo. Pero eso no es todo. Aparte de eso, y durante este proceso, Dios lo protegió, lo prosperó, lo cubrió con su gracia, con su amor, y lo guió de regreso a Betel. ¿Y qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios. Porque claramente si hubieran, entre tú y yo, amigo, diríamos que Jacob o Esaú se merecen todo esto. Dios guió a Jacob de regreso a Betel, el lugar donde le habló en su sueño y le dijo todo lo que haría con él y que era en su totalidad bueno. Y finalmente Dios permite que Jacob y Esaú se reconcilien, y lo dice en Génesis 33, leeré del versículo 1 al 4. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Ahora, pausa comercial, antes de seguir. ¿Por qué había pasado esto? Esto dice en Génesis 32, del 3 al 4. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú.
humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y de muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Y después de transmitir el mensaje, los mensajeros de Jacob le dijeron que habían encontrado a su hermano y que ahora estaba volviendo con un ejército de 400 hombres. Volvamos al principio, con las preguntas. ¿Es Dios verdaderamente bueno? Si Dios estuviera conmigo, ¿la vida dolería así como duele ahora? No les hago esta pregunta desde una distancia, créanme. Sé lo que se siente preguntarse esto y sé lo que se siente creer que la respuesta no es tan buena como lo que parece. A una primera instancia, según lo que escuchamos y no en función de lo que verdaderamente vivimos o conocemos. Queridos amigos, hoy les traigo aquí la respuesta de parte de Dios. Si te has sentido como Esaú o como Jacob, Dios te dice, cuando peques, estaré ahí para salvarte. Cuando peques, estaré ahí para ayudarte. Cuando peques, estaré ahí para enseñarte. Pero sobre todo, cuando peques, estaré ahí para amarte. Amigos, verdaderamente Dios es bueno. Esto no es solo una historia más, es un fiel testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Puedes leer la palabra por ti mismo y te vas a dar cuenta. Puedes preguntarle a alguien que ya conoce a Jesús y decirle, ¿por qué? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué todavía, a pesar de tanto caos en el mundo, crees que Él es bueno? ¿Por qué sigues algo que no puedes ver? ¿Por qué amas a alguien que no puedes tocar? Y si me preguntas a mí, ¿sabes qué te voy a responder? Sí, no lo veo, no lo puedo tocar, así, ¿no? Puedo a veces olvidarme de su bondad, puedo a veces olvidarme de que Él está aquí conmigo, que Él vive en mí, pero hay una verdad y es esta, que Dios, cuando he pecado, me ha salvado. Cuando he pecado, ha estado ahí para ayudarme. Que cuando he pecado, ha estado ahí para enseñarme y sobre todo me ha mostrado su amor en todo momento. Mi vida no es perfecta. La vida no es perfecta en el sentido de sin dolor, pero Dios te promete estar siempre contigo, así como con Jacob, en medio de las consecuencias, en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Está ahí contigo porque está contigo. Es fiel a ti, es fiel contigo y sabe que vas a pecar, sabe que tu corazón probablemente no tenga siempre las buenas o mejores intenciones, sabe que probablemente muchas veces seamos como Jacob o como Esaú, antes de ser como Jesús, antes de ser como Él. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que con Jesús siempre hay esperanza y que no importa qué pase, no importa qué hagas, no importa qué olvides, no importa que creas de Dios, incluso conociéndolo, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo Dios. Sabiendo que ibas a pecar, sabiendo que vas a pecar, sabiendo que yo iba a pecar, se entregó en la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para cumplir su promesa y salvarnos y liberarnos del pecado, como lo dice su palabra. Dios te promete, pero no queda ahí nomás. No es solo una promesa vacía, no es como cuando si yo te prometiera algo a ti y podría ser que no lo cumpla, porque yo soy humana, no soy Dios, tú tampoco, nadie lo es. Dios sí cumple sus promesas. Y así como con Jacob, ni el peor delito, ni el peor error, ni el peor pecado del mundo bajo nuestra mirada, ven que si hay un mejor pecado que otro al final, pecado es pecado, y lo dice su palabra, no importa qué, Él siempre va a estar contigo, para salvarte, para enseñarte, para ayudarte y sobre todo para amarte, porque eso es lo que Él quiere hacer en tu vida, amarte, mostrarte su bondad, su gracia, su misericordia, darte su paz y jamás dejarte solo, porque Él siempre ha estado contigo. Ahora la pregunta es, ¿tú lo eliges? Creo que al final fueron más puntos de los que dije, fueron 4, paz, gracia, bondad, misericordia. Pero lo que en realidad importa aquí es que verdaderamente solo Dios es bueno, solo Dios es fiel, solo Dios es digno y solo Dios es rey. ¿Y por qué? Hay muchas preguntas. Te aseguro que a mí me encantaría hablar de eso todo el día.
pero pues sé que pues eso tiene un tiempo, ¿no? Pero ¿sabes quién jamás se va a cansar y jamás va a dejar de tener tiempo para ti? Y quien siempre va a estar disponible y siempre con bondad en su corazón. Dios. ¿Acaso habría un mejor Dios que Él? No hay pecado que a Él lo detenga, ni circunstancia que Él no domine para poder salvarte, guiarte y sacarte de ahí para cumplir su propósito contigo. Pero sobre todo y en primer lugar, y lo sé porque lo conozco, es mi Padre y lo amo, lo adoro con todo mi corazón, porque Él me amó primero y me mostró cuánto valgo para Él, cuánto valgo en su presencia, en su identidad, cuánto valgo en Cristo, cuánto valgo para Él, que sí existía y que sí existe alguien que daría su vida por mí porque ya lo hizo. Así que amigo, estas preguntas, ese tipo de preguntas, las entiendo, pero también sé que existe una respuesta y sí es más bonita de la que en un inicio, antes de conocer la verdad, antes de conocer a Jesús, podemos esperar o creer que existe. Hay más detrás de las preguntas que te estás haciendo y te aseguro que la respuesta es maravillosa. Así que si verdaderamente quieres o quisieras que estés ahí en medio de todas tus circunstancias, en medio de todo, en medio de cualquier cosa, buena, mala, pero ahí con Él. Él siempre está dispuesto a estar contigo y llevarte de regreso a Betel, sano y salvo. Todo lo que hizo Dios con Jacob, Él lo hará contigo y muchísimo más, porque su relación es personal. Él no es un Dios lejano. Él quiere vivir en ti. Él quiere vivir contigo. ¿Le abres la puerta? Dios te bendiga. Gracias por escuchar.